Muy buenas tardes a todos los televidentes, a los seguidores de este, no sé si llamarlo canal, pastor, pero hay bastantes seguidores y muchos de ellos están esperando este día. Muchas gracias, pastor, por venir, como siempre, a este lugar. Ya se formó nuestro, ¿cómo lo podemos llamar? Se formó nuestro estudio de grabación. Así que vamos a dar un pequeño, ahí presentándose el pastor, y bueno, vamos a dar un pequeño tiempo para que muchos se puedan conectar. Así que vamos a comenzar. Volviendo a las vacaciones. Volviendo a las vacaciones. Y despidiendo las vacaciones. Y despidiendo las vacaciones. Pero estuvimos ausentes precisamente porque las vacaciones. Sí, también. Nos faltamos dos sí. Café Teológico. El camarógrafo también salió de vacaciones. La voz en off. La voz en off. Sí, también campamento también usted estaba de vacaciones, yo estaba de vacaciones, estamos todos de vacaciones, aprovechando el verano que ya se está yendo ya estamos entrando a marzo. Qué corto el verano. Cortísimo. Es que se supone que el verano empieza como en noviembre, diciembre, pero eso la gente no sale de vacaciones ese tiempo. Sale enero y febrero. Y se va activo. Es corto el verano. Cuando éramos niños era más largo el verano. Una sensación de niño. Es que los niños igual lo encuentran corto el verano. Entonces ya no solo es una sensación de niño. Bueno, los tiempos postreros se acortarán los días. ¿Será que los días están siendo acortados? El núcleo se detuvo. Claro, también es un factor importante. El día se está cortando. Sí, hermenéutica esa. Los días serán acortados. Los días serán acortados. Hermanos evangélicos, algunos hermanos sin nombre, no sé sin nombre, dicen los días serán acortados. Los días serán acortados. Pero siguen teniendo 24 horas. Claro, sí, pues. Si el reloj, detén tu camino, no marques las horas. El reloj sigue marcando 24 horas. Es que nosotros no vemos el reloj. Oye, el reloj no sé dónde lo Oiga, pastor, ¿y usted sabe en qué momento se creó la hora? ¿En qué hora se creó la hora? ¿En qué hora se creó? No me he preocupado saber eso. Los suizos son los expertos en relojes. No sé si habrán sido los suizos. No creo. No, porque antes estaba el reloj de sol. Sí. El de arena. La arena. Sí. Siempre ha habido... Primero el de sol. Debe ser desde que el hombre cayó en pecado y perdió la vida. Bueno, el Señor... Cayó en la muerte, empezó a contar los días. El Señor día y noche. Claro. Si hay día y noche y hay algo temporal ahí. Claro. Primer día. Es que como somos finitos, contamos nosotros. Sí. Antes no, si estuviéramos en la eternidad tal vez no contaríamos. Oiga, ya somos 9 personas ya. Está Nicolás Elgueta, nuestros amigos y hermanos. Andrea Ita, ahí hermano Alexi también escuchando. Pueden hacer preguntas, ¿verdad? Sí, pues. Y comentar, y Marco, nuestra voz en off, va a leer sus preguntas y sus comentarios. Bueno, hoy día bueno, más que nada, bienvenido al Café Teológico. Ahora el Café Teológico. Así que pueden servirse también ustedes ahí en sus casas, donde sea. Es un momento especial también porque es como en familia, que estamos conectados. Yo creo que debes estar en tu casa, tranquilo, en familia, ahí con un cafecito al lado. Hay que agradecer a los seguidores de la hora del Café Teológico, sí. Son varios. Les agradecemos, hermanos y hermanas, que estén siguiendo este espacio de conversación doctrinal, teológico, con temas de actualidad también. Con temas de actualidad, sí. Muy bien. Comencemos, para que no... Sí, porque no perdamos 30 minutos, ¿no es cierto? Sí, ya llevamos, para no cansar. Ya llevamos 3 minutos ya, así que... Llevamos 3 minutos ya. El reloj. Ya pues. Bueno, usted ahí en su Face presentó el tema de hoy. La temática. La temática. Suena como rara. Léanla, por favor. Se la voy a leer. Claro, a mí me gustaría que lo explique a qué se refiere la ausencia de la realidad espiritual en los protestantes confesionales. La ausencia de la realidad espiritual en los protestantes confesionales. Después estuve pensando en el título y dije, bueno, en realidad no es en todos los protestantes confesionales, sino en algunos, que hay ausencia de realidad espiritual. Porque hay una ausencia de realidad espiritual. Yo, como pastor, hago una crítica a nuestros amigos reformados, a muchos amigos reformados que tienen la ausencia y la realidad, ¿ya? Confesional.
tienen la ausencia de la realidad espiritual, a pesar de que profesan una confesión. Bueno, también está incluido a los cristianos. Podemos la ausencia También. de realidad espiritual a todos los cristianos. Claro, también. Hay una ausencia de realidad. Hay una ausencia de realidad, sí, sí. Por ejemplo, estás con un grupo de hermanos, periodo de verano, ¿no es cierto? Y empiezan a tomar la chela y se curan. Y están borrachos. Y líderes de iglesia. Claro. Oye, es como un líder de iglesia está borracho y hablando de cosas espirituales, curado. Sobre todo estas fechas que la gente sale mucho y se contaminan con los amigos, las familias. Entonces, no sé si les parece grave a ustedes que un líder espiritual, ¿no es cierto?, esté borracho hablando de cosas espirituales. ¿Ya? La Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces hay una ausencia de la realidad espiritual, pero sí está la verborrea. La verborrea espiritual, eso sí está. Claro. Entonces podemos decir que tienen una preocupación por este tema. Correcto, es una preocupación pastoral y cuando tú estás trabajando en que la teología tenga un ortodoxia, ortopraxis, ortopatía. Faltan las otras dos orto en algunos que tienen una ortodoxia, pero anda muy mal la ortopraxis y muy mal la ortopatía. Doctrina correcta, pero sin práctica correcta. O sea, desde ahí está la ausencia de la realidad. Y eso es preocupante. Ya. O sea, los reformados hay que reformarlos, a algunos. Ya. O sea, la reforma ya no solo hay que hacer en el catolicismo romano, no solo en el mundo evangélico, sino que los propios reformados necesitan tener la experiencia de la reforma. Correcto. Y cuando hablo de la experiencia de la reforma, en este caso estoy hablando de la experiencia de la regeneración. Ya. Entonces comenzamos con cuál es el concepto de esa verdad. ¿Cuál es el concepto de esa realidad? El concepto de realidad o de verdad, como usted lo está mencionando. Mira, yo tengo aquí el diccionario expositivo MAI, porque tenemos que ir necesariamente al griego. Ya. Y vamos a buscar la palabra verdad. La palabra verdad en el griego. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito En griego. en griego, ¿no es cierto? Correcto. Por lo tanto, hay que ir al texto griego de la palabra verdad, que va a ser el término griego aletheia. Aletheia, esa es la palabra aletheia. Aquí estoy, ya lo tengo. Aletheia. Verdad. Se emplea objetivamente significando la realidad que se encuentra en la base de la apariencia, la esencia misma, la esencia manifiesta y veraz de algo. Y esto es muy sencillo. En la palabra griega aletheia, tú puedes entender dicho término griego como verdad y también como realidad. La palabra aletheia significa verdad, significa realidad. Pero hay una diferencia entre verdad y realidad, que la verdad normalmente nosotros los occidentales la asociamos con algo conceptual, que conceptualmente es verdad. Pero la realidad es tener lo que conceptualmente tú dices. Entonces yo veo mucha conceptualidad reformada con la ausencia de la realidad que ese concepto habla. O sea, mucha información. Mucha cabeza, voy a tener que hablar de esto. Me pareció algo grave lo de Ashbury. Ya. Me pareció algo grave y sigo insistiendo en eso, grave, porque me di cuenta, y yo creo que todos nos dimos cuenta, que gran parte de los reformados, entre comillas, latinos, tienen los 5 puntos del calvinismo y algunas ideas reformadas aquí en la cabeza. Pero como son evangélicos carismáticos en su mayoría o pentecostales, en el corazón siguen siendo pentecostales. Entonces hay una verdad en la cabeza, pero una realidad en el corazón. Y cuando salió Ashbury con la posibilidad de un avivamiento, lo que mandó en muchos de estos reformados no fue la cabeza, no fue la verdad conceptual, sino que el corazón salió detrás del avivamiento de Ashbury. Bueno, porque lo que manda es el corazón, la realidad de lo que tú eres. Entonces tú pareces reformado, pero esencialmente en la realidad sigues vibrando como pentecostal o como carismático. Eso lo hallo grave porque es una mixtura. Incluso suena un poquito feo, es como que está disfrazado de reformado. Pero él no lo sabe. No lo sabe. Pero él no lo sabe hasta que aparece Ashbury y el corazón empieza. Claro. Y ahí se da cuenta que él ama todavía algo que él creía que había olvidado. Claro. ¿Te das cuenta? Eso yo lo hallo muy grave. Claro. Y de hecho usted en uno de los videos que lo voy siguiendo hablaba mucho de ese río que fluye dentro de nosotros. Ah, la realidad. Ahí está la realidad. Jesús dijo
que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Permanente. Hablando del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Permanente, porque Jesús dijo, el que viene a mí no tendrá hambre ni sed jamás. Claro. ¿Eso es conceptual o real? Real. Es real. ¿El río de agua viva es conceptual o es real? Real. Es real. Entonces, si tú estás satisfecho con Cristo, realmente satisfecho con Cristo, ¿por qué andas sediento como el canto evangélico cansado del camino, claro, sediento de ti? Ahí deja ver esta distinción entre la realidad y lo que conceptualmente dice que se cree. claro. Entonces, la fe no solo es conceptual, es real. El mundo de Dios es real. Claro. Las promesas de Dios son reales. Y ahí va la mano el si creo o no creo. O sea, si la palabra de Dios dice eso, debo creerlo y a la misma vez yo vivo lo que creo de esta manera. El Espíritu Santo, Claro. con la verdad te introduce en la realidad. Claro. Con la justificación de Cristo nos hace hijos de Dios y nos introduce al reino de Dios. Jesús dijo que no puede entrar al reino de los cielos quien no nace de nuevo. ¿Ya? Y Él habla de una realidad. Tú tienes que nacer, tú tienes que ser engendrado de Dios. Claro. Tú tienes que tener el gen de Dios. Esa es una realidad. Esa experiencia, conceptualmente, en la teología la llamamos regeneración. Pero la conceptualidad es la explicación de una experiencia real, que es la regeneración. Entonces el cristianismo, no el protestantismo, el cristianismo, ya está basado en una realidad espiritual. Claro. No en una conceptualidad carente de realidad. No es una filosofía. Eso mismo lo que usted está diciendo, podemos decir que, ¿es un planteamiento realmente reformado lo que usted está hablando? O sea, eso dentro de los movimientos reformados, ¿se habla de esto o no se Mira, habla? yo no sé si se hablará o no de la realidad. Yo no escucho normalmente sermones o discursos sobre estas cosas. No veo que eso sea algo que se trata. Aparte de su libro, ¿habrán otros libros que enseñarán? Claro que sí, porque yo tengo aquí en mis manos ahora, ¿no es cierto?, los estándares de Westminster. ¿Ya? Y uno va a los estándares de Westminster en un capítulo sencillo, por ejemplo. Vamos a ir al capítulo de la caída del ser humano, del pecado y su castigo. ¿Ya? Capítulo 6. Dice lo siguiente la Confesión de Fe de Westminster. Capítulo 6. Nuestros primeros padres siendo seducidos por la sutileza y tentación. ¿Mito o real? Real. En realidad, ¿eso sucedió o no sucedió? Sucedió. Por este pecado cayeron de su rectitud original. ¿Mito es un concepto o es una realidad? Realidad. Y de su comunión con Dios. De esta manera quedaron muertos en el pecado y totalmente contaminados en todas las partes y facultades del alma y del cuerpo. ¿Realidad o conceptualidad? Realidad. ¿La depravación total del hombre es una realidad o no lo es? Es una realidad. Es una realidad. De la corrupción original, por la cual estamos totalmente impedidos, inhabilitados y opuestos a todo bien y completamente inclinados a todo mal, proceden todas las demás transgresiones. Solo este concepto, el capítulo 6 de la Confesión de Fe de Westminster, es la verbalización de una realidad. Entonces, ¿qué es lo que es la teología? La teología, ¿no es cierto?, es la ciencia hablada por el hombre respecto a la persona de Dios y sus obras. Claro. ¿Ya? ¿La providencia es una doctrina o es una realidad? Como, la providencia. ¿Como definición? La providencia, el realidad. acto que Dios cuida de nosotros, nos sustenta, ¿no es cierto? Es una realidad. Es una realidad. Esa realidad la hemos definido conceptualmente. Teológicamente. En un concepto teológico o en una declaración de fe o en un catecismo. Pero lo que hemos definido es una realidad. Entonces, cuando yo te hablo de la santificación, yo te hablo de una realidad, no de un concepto. Entonces, no puede ser, es como El peregrino de John Bunyan. ¿Ustedes han leído El peregrino? Sí. Ya, espero que nuestros amigos que están viéndonos hayan leído alguna vez El peregrino. Es un hermoso Puedan libro. opinar. Es de un puritano. Claro. ¿Por qué surge el puritanismo inglés?
¿Por qué surge el puritanismo inglés? Yo creo que desde el inconformismo que hubo en ese Por la tiempo. falta de vida piadosa. Falta la vida piadosa, Claro. porque habíamos caído en un periodo, ¿no es cierto?, de confesionalismo estéril. ¿Ya? La gente repetía las confesiones, aprendía los catecismos de memoria, eran impíos, tenían esclavos, eran Claro. maltratadores, ¿no es cierto?, eran borrachos, pero sabían la doctrina protestante. Entonces el puritanismo es una reacción a esa confesionalidad carente de realidad. Entonces, esta confesión de fe de Westminster es escrita en gran parte de los que participan, los 121 teólogos de Westminster. Muchos de ellos son puritanos y los que están preocupados es de la realidad. ¿Ya? Y en Alemania, en el lado de Lutero, va a surgir el pietismo, Claro. que también es una preocupación por la realidad que ha quedado el cristianismo reducido a una confesionalidad. Claro. Yo creo que lo que usted me dice me salta a otra pregunta. Con lo que usted decía, el tema de Asbury y todos estos movimientos, ¿qué sucede? O sea, ¿qué piensa usted respecto, por ejemplo, a un grupo de personas que no tienen ese concepto, pero sí desean esa realidad? ¿Está bien o está mal? ¿En qué sentido, por ejemplo, teológicamente no están bien preparados, pero providencialmente Dios puede hacer algo ahí? Por ejemplo, vidas cambiadas, arrepentimiento, como lo que... Si Dios puede actuar en medio de los reglones torcidos y escribir Él, Claro, lo ha hecho siempre. puede suceder. Nosotros éramos reglones torcidos cuando nos regeneró. O lo que dio la Iglesia Católica Romana. Lutero, Claro. sacerdote católico romano. Gran parte de los reformadores son católicos romanos. Dios fue a la Iglesia Católica Romana, cosa que los protestantes nos distanciamos de la Iglesia Católica Romana. Dios fue a la Iglesia Católica Romana y generó conversión allí donde había solo oscuridad y encendió la chispa y la luz, en donde todo era tinieblas. Claro. Post-tenebra es luz, después de las tinieblas la luz. Luz. ¿Ya? Entonces, claro que Dios, o sea, tú me estás preguntando si Dios puede hacer algo en un movimiento erróneo como el de Asbury, ¿puede hacer algo? Eso me preocupa. Nosotros creemos en la soberanía de Dios. Puede suceder. Entonces, Claro. si va más allá de un mero concepto, podemos esperar de Dios que en su soberanía Él actúe, ¿ya? Generando vida en un movimiento errado y equivocado. ¿Puede generar vida? ¿No puede generar vida en un movimiento equivocado? Por ejemplo, Dios está convirtiendo sin misioneros, está convirtiendo en musulmanes. Claro. Lógico. Convirtió católicos romanos, convierte en testigos de Jehová, herejes mormones, ¿ya? Adventistas del séptimo día, ¿ya? Y está sacando carismáticos hacia la luz de la verdad. Entonces Dios sí está actuando donde nosotros creemos que Dios no debería actuar. Nosotros somos casi más piadosos que Dios. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ¿puede Dios hacer algo real en Asbury? Por supuesto. Pero hay que tener cuidado con los conceptos. Si son cristianos que están teniendo un avivamiento, eso es imposible. El avivamiento conceptualmente está definido para explicar el proceder de Dios en las almas muertas de los inconversos, que los resucita y les da vida. Ahí hay un avivamiento. O sea, podemos decir que dicho concepto está mal aplicado. La palabra no corresponde. No corresponde. Lo que corresponde es el despertar. Ya. ¿Ya? Porque si un creyente puede quedarse dormido, como sucede en John Bunyan, ¿no es cierto?, en el peregrino que se queda dormido en la punta de un cerro, dormido y pierde el diploma. Claro. ¿Ya? Entonces sí puede dormir, y lo que Dios puede hacer es un despertar. Yo no tengo problema, o sea, lejos de eso. Que se note, Porque esto, atento. llega a sonar hasta impío lo que voy a decir. Yo no tengo problema con que Dios, ¿qué va a estar preguntándome Dios a mí? ¿No es cierto? Estoy tratando de decir de que si Dios quiere enviar un despertar de gente que está dormida, lógico que lo envíe. ¿Ya? Pero yo no estoy dormido. Yo no necesito un despertar. Entonces ese despertar lo necesitan los dormidos, los flojos espirituales, los que se volvieron carnales, los que oscurecieron la luz con sus pecados. ¿Necesitan un despertar? Claro que necesitan un despertar, ellos pues. Pero que el cristianismo necesite un despertar, por favor. Ya, los cristianos, el Señor prometió que tendríamos ríos de agua viva corriendo dentro de nosotros. Jesús dijo que el que come de mí y bebe de mí no tendrá hambre ni sed jamás. Dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, quienes estamos, ¿no es cierto?, firmemente arraigados en una identidad extraída de una verdad doctrinal que el Espíritu la aplique y la vuelve una realidad en nosotros, porque esa es la tarea del Espíritu. La Biblia es verdad, ¿no es cierto? La Biblia es verdad. Correcto. Lo creemos. Siempre es verdad. Sí.
Está cerrada, es verdad. Está abierta, es verdad. Se lee, es verdad. No se lee, es verdad. La Biblia siempre es verdad. ¿Ya? Pero ¿qué hace el Espíritu con nosotros? Aunque es verdad, aunque esta palabra es verdad, siempre verdad, yo soy oscuridad en mi estado de inconverso, oscuridad. Entonces, aunque ella sea verdad, no me afecta, porque no alumbra mi oscuridad, aunque ella sea verdad y luz. Necesita la acción del Espíritu, aplicar esta palabra de manera vivificante, viviente en mí. Entonces, la verdad, el Espíritu la vuelve una realidad. Ahí está el Espíritu que vuelve a la realidad lo Eso- que ciertamente estoy entendiendo como verdad. Esto es verdad, Claro, pero para ti no es nada, porque eres un impío, inconverso y muerto. claro. Dios tiene que hacerla una realidad en ti. Esa es la obra del Espíritu. Por eso podemos decir en el griego que el Espíritu de verdad deberíamos llamarlo el Espíritu de la realidad, porque Él hace real la verdad. Correcto. ¿Ya? Entonces Él te dice, tú eres santo. Es una declaración confesional. Tú eres santo, pero viene el Espíritu y te hace santo. Tú eres hijo de Dios, el Espíritu te hace hijo de Dios. Tú estás muerto, pero has resucitado con Cristo. El Espíritu mata a tu hombre natural, lo crucifica juntamente con Cristo y te resucita espiritualmente. El Espíritu todo lo vuelve real. El Espíritu es la subjetividad. ¿Ya? La subjetividad, el que pone la verdad en tu interior y la hace vida. Los protestantes creemos eso. Creemos que el llamamiento eficaz es el Espíritu tomando la palabra de verdad, aplicándola y haciéndola realidad. Cuando Dios dice en Génesis, sea la luz, ¿qué pasó? Se hizo la luz. Entonces la palabra de Dios tiene una cualidad. Crea lo que manda. Entonces el Espíritu de Dios está encargado de ir más allá de la conceptualidad. ¿Ya? Él te da la realidad. Y a veces, antes que supiéramos teología, teníamos la realidad, pero no teníamos la conceptualidad. Y ahí está la importancia que también la conceptualidad. Porque Obviamente. define la experiencia, Claro, porque define esa realidad. claro. Y la define, Me centra. Para mí me centra. claro, Claro, me hace entender de que lo que estoy viviendo es de Dios, porque lo dice. lo dice, claro, 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 pero yo no lo sabía. Por ejemplo, Claro. yo no sabía que mi amor por Dios, a ver, primero, había un montón de cosas que no sabía cuando me convertí. Yo sabía que la Biblia era palabra de Dios, porque escuchaba que era palabra de Dios. ¿Ya? Yo me convertí al Señor, el Señor, ¿no es cierto?, obra mi experiencia de conversión, me convierto a Cristo, pero no leo la Biblia, ya, claro. porque es un libro que no lo entiendo, no sé por dónde debo empezar a leerlo. Empiezo a leerlo de a poco y voy comprendiéndolo de a poco, pero la realidad espiritual ya está en mí. En mi conversión Él me dio vida. Claro. Y luego voy descubriendo en el libro, que varias de las cosas que leo en el libro a mí ya me pasaron. Entonces está primero el concepto o la realidad. Claro, ¿Qué estuvo primero, la realidad o el concepto? la realidad. La realidad. Luego yo aprendo y me gozo la definición exacta de lo que es la santificación. Pero yo ya la tengo, Claro. la estoy viviendo. ¿Te fijas? Entonces hay que tener cuidado de disociar verdad de realidad. Claro. Entonces al protestante luterano y calvinista le gusta mucho pelear por la conceptualidad, mientras se toma las chelas y se cura. Claro. Oye, es terrible. Y ¿y tú conoces reformados? Claro que los conoces. Tú también Conozco conoces. ahí, por ahí Sí están por ahí. conoces reformados, ¿no es cierto?, que están conviviendo, pero escriben en el Face las grandes doctrinas de la Reforma y conviven. O sea, yo digo, bueno, ¿y dónde está la realidad del llamamiento eficaz? Claro. Que opera una transformación profunda, ¿ya?, al grado de que te regenera. Puede suceder que está hablando mucho de la depravación del hombre y se quedan ahí nomás. Que son pecadores y ya se excusan como diciendo, no, ya no puedo hacer nada, porque tiene una naturaleza totalmente corrompida. Pero el Espíritu Pero Santo, existen otros más. el Espíritu Santo, Cristo, Claro. cuando el Espíritu Santo está en ti. Por lo tanto, quien me guía, ¿es un concepto o es una persona? Una persona. Es una persona. Dios me dio un concepto, me dio una vida. Ya. Me dio una vida. Claro. ¿Ya? Esa vida yo la explico conceptualmente y ahí nace la teología. Realidad espiritual del lenguaje humano. O sea, podemos decir ciertamente que hay personas que crecen y
creen crecer solamente por la conceptualidad. Claro. Y el tema es que no pueden. No, No es pueden. que un concepto a mí no me hace crecer. Claro. Por ejemplo, el cura. El cura que habla Matrimonio. del matrimonio, ¿ya? Y de la vida sexual. Y va y da clases de la vida sexual y de la reproducción. Claro. Y el cura nada ni nada, pues, si es que cura de verdad, ¿me entiendes? A no ser que sea un chamullento y que sí tiene la práctica. Entonces, él puede dar clases, ¿no es cierto?, de la vida sexual, de la meseta, en que en el hombre, ¿no es cierto?, es más lenta, en la mujer es más lenta, en el hombre es más rápido, de la excitación, pero él la ha tenido. Claro. No, pues si es cura, es célibe. Entonces habla de una conceptualidad. Claro, nunca lo he vivido. Pero cuando yo, que soy casado, hablo de eso, yo te hablo de una realidad. ¿Ya? Yo te hablo de lo fascinante y bueno que es el sexo en el matrimonio y que Dios lo dio y es un don para disfrutarlo. Yo te voy a hablar del disfrute de la sexualidad. Porque yo soy casado y tengo vida íntima con mi esposa y ahí están mis hijos y sin hijo igual tenemos vida íntima. Yo tengo la realidad. El cura tiene la conceptualidad, pero carece de la realidad. Y esa poca realidad que se vive en ello, no hay reproducción en el otro, o no hay crecimiento en aquel que realmente está ayudando. Claro, porque lo que va a entregar son conceptos tomados de otro. ¿Y qué hace la mayoría de los reformados? La mayoría de los reformados, ¿no es cierto?, de estos reformados empaquetados que hay, ¿qué es lo que hacen? Es tomar conceptos de acá, conceptos de allá, y los toman. Claro. Pero ellos carecen de la realidad. Y por eso te digo, hablan de la reforma conviviendo, hablan de la reforma sin pagar sus deudas, hablan de la reforma habiendo ofendido, ya, habiendo maltratado a alguien, hablan de la reforma. Y patudamente así, de pie cruzado, y escriben libros. También. Escriben libros. Escriben libros usando textos de la cruzada sin pagar los libros que deben todavía en la propia cruzada. Entonces carecen de la realidad. Eso es lo que se llama hipocresía. Claro. La hipocresía reformada. Que lamentablemente, que es lamentable que eso suceda sabiendo que dentro de la teología reformada es tan rica, tan completa, sí, y tan conceptos profunda, son hermosos, y aún así no son aplicadas. O sea, yo creo que bueno, ya estamos, no sé cuánto más nos falta. Sí. Tengo muchas preguntas, pero... De hecho, no había muchas preguntas, más que nada comentarios. Ya. Harta gente interesada viendo, pero no hay muchas preguntas. Ya. Pero yo tengo una para el final. A ver, ya. O al tiro, no sé. Ahora, No. Ya. Para la persona que estamos escuchando y viendo por acá, y que tenía una vida, tenía solo la verdad, no la realidad. La conceptualidad. La conceptualidad. El concepto de verdad. ¿Cómo lleva eso a la realidad? Ya. Esto también es muy importante. El Señor nos guiará a toda No, el verdad. Espíritu nos guiará a toda verdad. Podemos decir, el Señor nos guiará a toda realidad. El Espíritu nos guiará a la realidad. La realidad. Y nos introducirá a la realidad. ¿Ya? Correcto. El mundo, a ver, para que un ser humano nazca y sea reproducido otro ser humano, tiene que ser, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Cómo un hombre carnal va a reproducir una realidad espiritual? No puede. Imposible. No se puede. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué hago yo para tener la realidad? Nada. Nada. Lo que te podría aconsejar es que tomes las semillas de la palabra. El sembrador salió a sembrar, hablando de la palabra como la semilla. Lee la palabra lo más que pueda, medita la palabra lo más que pueda, porque ella es semilla. Ahora, que el Espíritu haga germinar esa semilla, eso es otra cosa. Pero si el Espíritu hace germinar la semilla, vas a comenzar a tener la realidad. Pero mientras Él no haga germinar ninguna semilla, tú vas a tener la semilla de la palabra, pero sin germinar nunca tendrás la realidad. Tú no puedes hacer nada para tener la realidad espiritual. Para tener la realidad espiritual, tú tienes que ser espiritual. Tienes que haber nacido de nuevo. O sea, la realidad espiritual es obra del Espíritu. El mundo del Espíritu es introducido uno en el mundo del Espíritu y en la esfera del Espíritu y en la dimensión del Espíritu y en la realidad espiritual por un nacimiento espiritual que es obra del Espíritu Santo. Tú no puedes hacer nada más que tomar la semilla, comerla y esperar que ella sea vivificada,
por el Espíritu Santo. O sea, cuando el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, está diciendo, Cristo está en mí. Lógico. Y el hecho de que está en mí, ahí comienzo a vivir una realidad con Él. Claro. Con Él. Y Claro. ahí, por consecuencia, demuestro los frutos, ahí habla los frutos, de cierta manera, los frutos del Espíritu, que son demostrados de cierta manera porque Él vive en mí. Entonces tú puedes enseñar yo doy catecismo, tú puedes enseñar la catequesis, pero eso no asegura de que esa persona entra en el mundo espiritual. Claro. No significa que esa persona es engendrado por el Espíritu. Claro. No. ¿Ya? Y el Espíritu no sabe de dónde viene ni a dónde va. O sea, el Espíritu puede engendrar vida con o sin el catecismo, con o sin la teología reformada. De hecho, muchos de nosotros fuimos convertidos por Cristo sin conocer la teología reformada. Él no va a depender de la conceptualidad reformada para engendrar vida en ti. Los reformados somos más extremos todavía. Los luteranos se enojan mucho con nosotros por esto. Mucho. Los luteranos dicen que tú eres regenerado cuando escuchan la palabra. No, cuando escuchan la palabra. Ya, cuando escuchan la palabra. La palabra tiene vida. Nosotros sostenemos, hay que leer a Luis Bercos para darse cuenta, que la regeneración sucede antes de que escuchen la palabra. Antes, que la regeneración puede suceder cuando eres niño. Y se abre la semilla con la palabra. Claro. Entonces los luteranos nos acusan que nosotros no necesitamos la escritura para la regeneración. Porque la regeneración es una acción del Espíritu, que para la conversión usa la palabra. Entonces, lo vamos a dejar como tema más complejo eso. ¿Ya? Para otra ocasión. Sí. Bueno, es usted una pregunta y terminando. Se notó mucho de una, no sé si nombrarlo, de una sola experiencia. Está la sola escritura, pero también puede verse como una sola experiencia. ¿No es así lo que usted está No, yo planteando? no estoy agregando. No. No está cambiando de la sola escritura a la sola experiencia. No. La escritura lo que hace es graficar las realidades espirituales. Yo te estoy hablando de que la escritura te introduce a la realidad espiritual. La escritura es el mapa para conducirte al lugar. ¿Ya? Jesús dijo, no queréis venir a mí. Leéis las escrituras, pero no queréis venir a mí. De mí dan testimonio de ellas. Ellas te conducen a mí para que tengas vida. Está diciendo que el que te da la vida es Cristo. La escritura te conduce a la vida, que es Cristo. ¿Ya? Entonces, pongamos la Biblia en el lugar que corresponde, sin caer en la bibliolatría. Una vez usé ese término. Y la experiencia también donde corresponde. La experiencia corresponde, tiene su lugar la experiencia, ¿no es cierto? Pero entre justificación y santificación, entre predestinación y conversión, hay un orden salutis, un orden de los procesos salvíficos. Pongámoslo en el lugar que corresponde, pero no eliminemos la experiencia cristiana del ordo salutis. Claro. La santificación no es una verdad, es una realidad explicada como una verdad conceptual, pero es una realidad. La conversión es una realidad, la fe es una realidad, etcétera. Y esos conceptos que habla de regeneración, por ejemplo, del orden saluti, son conceptos que la Reforma en sí está bien explicado. Está bien explicado. Está bien explicado. Y está explicando una experiencia subjetiva obrada por el Espíritu, en el caso de la regeneración, la conversión, la santificación, la perseverancia. Muy bien, pastor. Ese es el orden. ¿Alguien comenta algo o no? Sí, varios comentarios. Igual son preguntas orientadas a otro tema, pero no sé si las voy a hacer igual, si usted las voy a responder, pero yo creo que son más que nada como para responderla internamente o después los comentarios, porque los comentarios quedan. Ya. Por ejemplo, pregunta Dairon, que él tiene una pregunta: ¿por qué hay sectores del presbiterianismo reformado que no reconocen a los bautistas confesionales de Londres de 1689 como reformados? Yo creo que a otro interno, claro. Sí, también Eddie García pregunta cuándo fueron escritos los primeros libros de teología, ¿por quién? Entonces como que un tema que también puede ser respondido pero pueden ser respondidos en los comentarios o hablado internamente. Más que nada eso, Alexis comenta: la palabra es la luz que veo después de ser regenerado. La palabra es la luz que veo después de ser regenerado. Ya, claro. Luego la comprendo, ¿cierto? Primero soy regenerado, luego la entiendo. Y también, para que no haya más, hay una pequeña, no sé si discusión, no es discusión, pero no es controversia, es que
le piden al pastor que después suba el video a YouTube. Para que sepan, el video siempre, después que termina, se sube a YouTube inmediatamente. Y el pastor lo publica ahí con el link, para que sepan. Sí. Esos son los comentarios que hay. Bien, pues. Bien, bueno, respondiendo a eso, usted siempre está subiendo todo esto, hay una, no sé si llamarlo una cronología, sí, está indicado el número, ¿no es cierto? Este es el número 5. Este es el número 5 de la hora del café teológico. Y está en su canal de Reformadores 1517. Ya, ahí está todos los videos que hemos grabado hasta el día de hoy. Ahí está. Los 5 capítulos que hemos grabado están todos ahí. Y otras cosas más que también edificantes, por supuesto. Claro, no solo otras cosas. Por supuesto. Bueno, pastor, muchas gracias a todos los que están ahí viéndonos. Muchas gracias por estar ahí conectados junto con nosotros. Como siempre, agradecemos al pastor que siempre está acá compartiendo estos temas que de verdad ayudan demasiado. Y más que nos ayuda, me faltó algo decir. El Señor es el camino y la realidad. Me gustó esa, más que concepto, es una realidad que debemos vivir. Y de verdad, algo que nos toca a nosotros, como que tanto hablamos de la reforma, tanto enseñamos y leemos y nos llenamos. Para tener más información. Más información, yo creo que nos falta decir, muchas veces necesitamos esa realidad. La verdad ha sido usada como un elemento informativo. Claro. ¿Ya? Pero la realidad te da formación. Muy bueno. Entonces, a veces yo prefiero preguntarle a una persona que me dice, mire, pastor, yo estoy leyendo los 5 puntos de calvinismo, estoy leyendo institución, y en un momento vengo y le digo, oye, ¿tú estás convertido? Claro. ¿Tú estás convertido? Claro. ¿Tú eres un muchacho consagrado? Pero ¿cómo? Claro. ¿Para qué me lleva para allá? Para la experiencia, me dice, parece pentecostal. ¿Ya? Es como el señor Locuacidad. En el libro El Peregrino, cuando Locuacidad, el locuaz que hablaba de todo, hasta llegó a convencer a Cristiano que era un cristiano. Claro. Pero el compañero de Cristiano le dice, pregúntale dónde vive, en qué ciudad vive. ¿Ya? Y en la ciudad de hipocresía. Entonces era solo palabra, pero no tenía realidad ni sustancia de lo que él decía saber. Entonces, es importante saber, pero a mí como pastor me interesa saber, ¿tú en verdad tienes un encuentro con Cristo? ¿En verdad estás regenerado? ¿En verdad eres un hijo de Dios? ¿En verdad has nacido de nuevo? Claro. Me gustan esas conexiones que tienen una verdadera ortodoxia, una verdadera ortopraxis, ortopatía, o sea, tienen que estar conectados. Sí. No sacamos tener una buena ortodoxia Sí. sin tener una Ahí has dado la línea exacta. Perfecta. No miras solo la ortodoxia, observa la ortopraxis y la ortopatía. Claro. Si no hay ortopatía ni ortopraxis, es un hipócrita sabiondo, Claro. informado en internet, un locuaz, Claro. y un sujeto bueno para memorizar. Nada más que eso. Los tales estarán en las tinieblas donde es el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, pastor. Muchas gracias por tu enseñanza. Bien, pues. Quedé clarísimo y espero que ustedes también. Hasta la próxima. Gracias. Hasta 15 días más. Hasta 15 días más. Sí. Chao. Chao, hermanos. Bendiciones.